¿Qué tal? Buenas noches. Nosotros somos el grupo número 3 de compiladores del séptimo semestre de Ingeniería en Sistemas de la Información, estudiantes de la Universidad Mariano Galvez, actualmente en la sede de Chimaltenango. En esta ocasión queremos presentar los compiladores y la inteligencia artificial. Como introducción, un compilador es una herramienta en la programación para traducir el código fuente de un programa en un lenguaje de alto nivel a un código objeto ejecutable en un lenguaje de bajo nivel, que pueda ser entendido por la computadora. Por otro lado, la inteligencia artificial se enfoca en desarrollar algoritmos y sistemas que puedan realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la percepción y la toma de decisiones. Aunque las bases de un compilador y la inteligencia artificial puedan parecer conceptos muy distintos, comparten algunas técnicas y algoritmos en áreas específicas, especialmente en la generación de código y la optimización. En este momento los voy a dejar con mi compañero para que pueda continuar. Vamos a hablar del análisis léxico. El análisis léxico es una etapa fundamental en la construcción de compiladores y procesamiento del lenguaje natural. Ahora, utilizándolo con la inteligencia artificial, esto puede desempeñar un papel de automatización y mejora del análisis léxico. Algunos pasos involucrados en el análisis léxico serían la preparación de datos, el entrenamiento del modelo de la inteligencia artificial y la prueba del modelo. Ahora, un ejemplo de análisis léxico se podría dar como un asistente virtual basado en inteligencia artificial que responde sobre las películas. Como punto número 1 sería la pregunta del usuario. En la pregunta del usuario podría ser ¿cuáles son las películas más taquilleras del año pasado? Entonces pasaríamos al análisis léxico. En el análisis léxico definiríamos los tokens relevantes, como serían cuáles, películas y también taquilleras. Estas se generarían como una lista de tokens, que serían cuáles, películas y taquilleras. Ahora el asistente virtual, a través de la inteligencia artificial, ya basado en el análisis léxico, daría el procesamiento de la pregunta del usuario y reconocería los tokens relevantes que ya se habían descrito anteriormente. Basado en la palabra clave de películas, el asistente comprende que el usuario está buscando información sobre películas. También basado en la palabra clave de taquilleras, el asistente identifica al usuario que está interesado en películas con mayores ingresos en taquilla. También utilizando las técnicas de procesamiento del lenguaje natural, el asistente busca en su base de datos o recursos externos de las películas más taquilleras del año pasado. El asistente genera una respuesta, proporciona una lista de películas más taquilleras del año pasado. También se daría una respuesta del asistente, como sería cuáles son las películas más taquilleras del año pasado. Serían como Avengers, Endgame, El Rey León y Frozen 2. Entonces dejaría con mi siguiente compañero. El análisis sintáctico es una etapa clave en el procesamiento del lenguaje natural que se ocupa de comprender la estructura gramatical de una oración. Gracias a la inteligencia artificial, el análisis sintáctico puede beneficiarse de técnicas avanzadas de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural. Para mejorar la comprensión y respuesta del asistente de inteligencia artificial, existen formas de incorporar el análisis sintáctico en el asistente virtual, que sería análisis de preguntas, extraer información relevante, generar respuestas coherentes y correcciones gramaticales. Básicamente los pasos del análisis sintáctico serían comprender la intención de la pregunta, que es la que nos haría el usuario, la recuperación de información precisa y el estructurar u organizar la respuesta que se vaya a dar. Les dejo con mi compañera Diana. Continuando con lo que es el análisis semántico, tenemos que el análisis semántico es una parte crucial en la inteligencia artificial, especialmente en el campo del procesamiento del lenguaje natural y la comprensión del lenguaje humano. Estas son algunas formas en las que se puede aplicar el análisis semántico en la inteligencia artificial de manera general. Como primer punto tenemos lo que es la comprensión del lenguaje natural. El análisis semántico se utiliza para comprender el significado de las frases y oraciones en un contexto determinado. Esto implica extraer información relevante, identificar entidades y relaciones y comprender la intención o el propósito detrás del texto.
Las técnicas de NLP, como el análisis sintáctico y la desambiguación léxica, se utilizan en esta etapa para lograr una comprensión más profunda del texto. Tenemos también lo que es la extracción de la información. El análisis semántico se utiliza para extraer información específica de textos desestructurados. Esto implica identificar entidades nombradas y relaciones entre ellas. También tenemos lo que es el análisis de sentimiento. El análisis semántico también se utiliza para determinar las emociones o el sentimiento asociado con un texto. Esto implica identificar y clasificar el tono emocional del texto como positivo, negativo o neutral. El análisis de sentimientos se aplica en diversas áreas como el monitoreo de redes sociales, la retroalimentación de clientes y el análisis de opiniones en comentarios de productos. También tenemos lo que es la búsqueda semántica. El análisis semántico se utiliza en los motores de búsqueda para mejorar los resultados de búsqueda. En lugar de simplemente buscar palabras clave, se busca comprender el significado detrás de las consultas de los usuarios y los documentos indexados. También tenemos lo que es la generación del lenguaje natural. El análisis semántico también se aplica en la generación del lenguaje natural, donde se utiliza para convertir información estructurada en texto coherente y comprensible para los humanos, por ejemplo, en la generación de informes automáticos o en los asistentes virtuales. El análisis semántico se utiliza para generar respuestas o informes relevantes basados en los datos disponibles. Estos son algunos ejemplos de cómo se puede aplicar el análisis semántico de manera general en inteligencia artificial. Ahora, continuando con el ejemplo del asistente virtual que responde preguntas sobre películas, tenemos que el análisis se aplica en este caso de la siguiente manera. Como primer punto tenemos la comprensión de la intención. El asistente utiliza técnicas de análisis semántico para determinar la intención detrás de la pregunta. En este caso, el objetivo es identificar que el usuario está buscando información sobre una película específica y no sobre datos generales de la taquilla. Como segundo punto tenemos la extracción de información. El asistente extrae la información relevante de la pregunta como películas más taquilleras y todos los tiempos y utiliza técnicas de extracción de información basadas en el análisis semántico para identificar las entidades y las relaciones en la frase. Como tercer punto tenemos la búsqueda y procesamiento. Basándose en la información extraída, el asistente realiza una búsqueda en una base de datos o en la web para encontrar la película que cumple con los criterios establecidos. Utiliza técnicas de búsqueda semántica para buscar películas que hayan obtenido altas ganancias de taquilla o a lo largo del tiempo. Como último paso tenemos lo que es la generación de la respuesta. Una vez que el asistente encuentra la película más taquillera, utiliza el análisis semántico para generar una respuesta coherente y comprensible. Puede proporcionar el título de la película, el año de lanzamiento, el director y cualquier otro detalle relevante. Entonces, en este ejemplo podemos observar que el análisis semántico es fundamental para comprender la intención del usuario, extraer información relevante y generar una respuesta significativa. Permite al asistente entender la pregunta en un contexto más amplio y proporcionar una respuesta precisa y útil, que como podemos observar precisamente es el enfoque del análisis semántico, determinar que el lenguaje que está analizando tenga un significado válido y coherente. Los dejo con mi compañero que continuará con el siguiente punto. Cuando hablamos de la generación de código que tiene que ver sobre una IA que nos responde preguntas, supongamos que queremos desarrollar una IA que pueda responder dichas preguntas sobre películas, pero siendo un ejemplo, podemos decir quién es el director de la película o en qué año se estrenó la película. Para lograrlo podemos utilizar técnicas de procesamiento del lenguaje natural y generación de código de la siguiente manera. Como primer punto tenemos la generación de código para el procesamiento del lenguaje natural. Podemos utilizar bibliotecas o frameworks de procesamiento del lenguaje, como NLTK, Natural Language Toolkit, o SPACY, que para generar código, este hace que comprenda las preguntas formuladas en el lenguaje natural. Esto implicaría la generalización del código para realizar tareas como tokenización, o sea, la división de las preguntas en unidades significativas, etiquetando gramaticalmente, como identificación de partes del discurso, como nombres, verbos, etc. La generación de código para la recuperación de información es el siguiente. Una vez que la pregunta ha sido procesada, necesitamos generar código que busque y recupere la información relevante sobre las películas. Esto puede incluir generar consultas a base de datos de películas, buscar una fuente en línea o utilizar técnicas de web scraping para obtener datos relevantes como el título, el director, el año del estreno, etc. Y como último punto, la generación del código para la generación de respuestas
Una vez que se ha recuperado la información relevante, la IA debe generar una respuesta coherente y precisa. Aquí es donde la generación de código entra en juego para generar respuestas basadas en los datos obtenidos. Esto puede implicar la generación de código que combina la información relevante de la película con la estructura gramatical adecuada para formar una respuesta completa y comprensible. Estas técnicas permiten que la IA comprenda las preguntas, encuentre la información relevante y genere respuestas adecuadas en función a la información. Pues siendo este el último punto, queremos agradecer por la atención. Lo repetimos, esperamos que haya sido de mucha comprensión y de utilidad este video, teniendo en cuenta que es un ejemplo bastante completo la generación de una IA que pueda responder a preguntas sobre películas. Podemos trabajarlas en lenguajes, por ejemplo, como C++, que es uno de los más comunes, o trabajarlas hasta Python. Este trabajo fue involucrado y utilizado para la comprensión total de lo que serían los compiladores hablando sobre una IA. Gracias.